Bienvenidos a Historioburgo. Suscríbete a mi canal, deja tu like y tu comentario. El misterio y el interés por los hechos paranormales son comunes a lo largo de la vida humana. Desde siempre han existido situaciones, visiones y sensaciones a las que difícilmente podemos dar una explicación científica. Sin embargo, ese mismo desconocimiento fue el que llevó al matrimonio Warren a consagrar su vida a esta causa, y convirtieron su afición por lo paranormal en su trabajo y su modo de vida. Querían luchar contra las fuerzas oscuras y extrañas que nos rodean. El matrimonio Warren se dedicaban a la caza de fantasmas y demonios. Ahora, para entender cómo llegaron a este punto, es imprescindible conocer su historia. Empecemos por Lorraine. Desde pequeña, esta famosa mujer experimentó importantes acercamientos con lo paranormal. Cuando apenas tenía 7 años, y según lo relató ella misma, comenzó a poder ver el aura de las personas, y a vivir todo tipo de sucesos relacionados con la clarividencia. Por su parte, a Ed le pasaba algo parecido. Desde, aproximadamente, los 5 años, empezó a vivir experiencias aterradoras, en su propia casa. Las puertas de su armario se abrían inexplicablemente, veía rostros y figuras que se acercaban a él desde las sombras. Sin embargo, tanto Ed como Lorraine tuvieron que mantener en secreto su don, ya que nadie les creía, ni siquiera su propia familia. Pero no fue sino hasta que Ed cumplió los 16 años, que conoció a Lorraine. La conoció en el cine, y como si fuera una película, las historias de fantasmas que ambos compartían, formaron una entrañable relación que, fortalecida en el amor, se convertiría en el increíble matrimonio Warren. Con el tiempo, y siguiendo sus más profundos instintos, el matrimonio Warren recorrió el mundo. Lo hicieron siguiendo la pista de distintos lugares encantados, lugares que aterraban a las personas, con solo pasar cerca de ellos. De dicha experimentación, nacen los más famosos casos del matrimonio Warren. A lo largo de su vida, el matrimonio Warren investigó más de 1000 casos diferentes. Sin embargo, hay unos que destacan más que otros. Entre los casos más famosos de los Warren, destaca el de la casa encantada de Amityville. En 1947, la propiedad fue el espacio, en el que un joven, llamado Ronald DeFeo, asesinó a sangre fría a toda su familia, sus padres y sus 4 hermanos. Dijo que una voz que venía de la casa, fue la que le dijo que tenía que cometer este asesinato. Pasado el tiempo, otra familia compró la casa, y la abandonó 28 días después al sufrir misteriosos fenómenos paranormales, que los aterrorizaron. Tanto fue el miedo, que abandonaron también todas sus pertenencias. Ed y Lorraine Warren fueron los primeros investigadores en entrar en la casa, para investigar lo que allí había sucedido. La historia real y la leyenda urbana se cruzan y mezclan, lo que llevó a que nunca hubiera certeza de qué es lo que había pasado en aquella casa. Años más tarde, fue ocupada por otras familias, que aseguraron que no notaban nada extraño en ella. De esta historia, hay múltiples relatos. En la actualidad, la película más famosa sobre ella es El expediente Warren, el caso Enfield. La película narra 2 historias al mismo tiempo. La primera, relata cómo los Warren llegan a investigar el asesinato de la familia, y la incidencia del supuesto demonio. La segunda parte, se concentra en el caso Enfield, en el la familia Haysen es aterrorizada por un terrible demonio. Vale aclarar que el matrimonio Warren nunca fue parte de este caso en la vida real. Esta es la primera película del famoso expediente Warren. Esta película está basada en un caso real del matrimonio Warren. Ed y Lorraine ayudan a la familia pero al poco tiempo de mudarse a la nueva casa, la familia comienza a experimentar eventos paranormales,
como el asesinato de su perro, y toda clase de sonidos inexplicables. La investigación arroja que, efectivamente, la casa está poseída por varias entidades, pero, la más aterradora de todas, era la de una misteriosa bruja satánica, que se ahorcó en la propiedad. Una bruja conocida como Bathsheba Sherman. Sin embargo, el caso de la familia Perroun fue bastante controversial. La siguiente dueña de la casa desmintió que en la propiedad sucedieran cosas terroríficas y, sobre todo, afirmó que Sherman nunca fue una bruja. Además, miembros de la misma familia afirmaron que, a pesar de que sí habían vivido hechos paranormales, gran parte de lo que dijeron los Warren era mentira. El caso de Annabelle es otro de los casos más relevantes del matrimonio Warren, y es el protagonista de varias películas, como Annabelle y Annabelle vuelve a casa. Es la historia de una enfermera, de 28 años que recibe una muñeca Raggedy Ann por su cumpleaños. Sin embargo, al poco tiempo, la mujer empieza a notar situaciones extrañas, cambio de lugar de la muñeca, mensajes extraños y ataques físicos. La angustia la llevó a contactar al matrimonio, quienes a partir de ahí se harían cargo del asunto. Al igual que como sucedió con muchas otras de sus historias, el caso de Annabelle no tiene muchas pruebas que lo sustenten, por lo que para muchos es considerado como una más de sus mentiras. En La monja, secuela del Conjuro, es causante de verdadero terror. En ella se narra cómo el fantasma de una monja aterroriza a los habitantes de un convento en Rumanía. El matrimonio Warren descubre que el fantasma es, en verdad, un temible demonio, conocido como Balak. Y, ¿sí? Lo mismo vuelve a pasar. Nunca se encontraron suficientes pruebas como para determinar que la historia fue real, pero eso no significa que no nos muramos de miedo cada vez que la vemos. La importancia de los Warren se puede entender desde distintos puntos de vista. El primero de ellos lo encontramos en la potestad que la misma Iglesia dio a Ed Warren, siendo el único civil fuera de la Iglesia que podía realizar exorcismos, con previo permiso de la Iglesia, claro. Además de investigadores de lo sobrenatural, encontramos que los Warren escribían cada uno de sus casos, y vendían los libros a las personas amantes de esta temática. Luego, el matrimonio entregaba parte del dinero recaudado a la familia que habían sido víctima de cada caso. Todo esto los llevó a alcanzar la fama internacional que tienen hasta el día de hoy. Bueno amigos, llegamos al final del vídeo. No se olviden de suscribirse y dejar su like. Hasta la próxima.